algo se estrelló contra 3i dividido por Atlas, y nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Fue el 23 de septiembre a las 11:30 y 2 de la mañana, UTC. Una explosión electromagnética cegó estaciones de rastreo en 3 continentes. No era una señal de propulsión, era caos puro, un pulso de energía que desajustó instrumentos desde Sudamérica hasta Asia durante 6 horas. Silencio total, sin telemetría, sin correcciones de rumbo, sin comunicación, solo vacío, donde el objeto más vigilado del planeta debería haber estado emitiendo sus patrones habituales. Cuando reapareció en radar, ya no era el mismo. Su rotación perfecta estaba rota por un impacto imposible, que vino de un lugar que, instantes antes, estaba vacío. Antes de seguir, suscríbete. Aquí no repetimos titulares, los desmontamos, dato a dato, para que entiendas lo que otros no explican. Un instante, espacio despejado. Al siguiente, una descarga que dejó ciegos a múltiples sistemas. La energía liberada equivalía a varias detonaciones nucleares, pero no tenía su firma, ni térmica, ni radiológica, ni de partículas. La señal no era aleatoria, estaba organizada, con estructura, como si 2 sistemas tecnológicos hubieran interactuado, no como un choque natural. Pero la señal era completamente errónea. Las explosiones nucleares tienen características específicas, patrones de radiación, emisiones de partículas y perfiles térmicos. Esta no tenía ninguna de esas características. Lo que hizo imposible la colisión fue la ausencia total de cualquier objeto que se acercara. Telescopios de alta resolución habían estado monitoreando continuamente el espacio alrededor de 3i dividido por Atlas, buscando precisamente este tipo de evento. La zona estuvo vacía hasta el momento del impacto. Los objetos no aparecen de la nada y colisionan con otros, explicó un especialista en desechos orbitales durante una sesión informativa de emergencia. Los impactos espaciales requieren 2 objetos en trayectorias que intersecan. Rastreamos 3i dividido por Atlas a la perfección, y no había nada más en esa región del espacio. El impacto se produjo desde un ángulo que violaba la física básica. El análisis de los patrones de energía y el posterior movimiento de rotación de 3i dividido por Atlas indicó que la colisión se produjo directamente frente a él, algo imposible para cualquier objeto natural, ya que 3i dividido por Atlas viajaba más rápido que cualquier cosa que pudiera acercarse desde esa dirección. Sea lo que sea que haya impactado, se movía en dirección opuesta a una velocidad tremenda, calculó un experto en dinámica de colisiones, pero nuestras observaciones muestran un espacio vacío en esa dirección, o bien, algo era completamente invisible para todos nuestros métodos de detección, o bien, algo apareció en el momento del impacto. El pulso electromagnético generado por la colisión contenía frecuencias y patrones que no coincidían con la física de colisiones conocida. En lugar de la caótica liberación de energía esperada de los impactos de alta velocidad, la señal mostró una estructura organizada que sugería una descarga de energía controlada en lugar de una destrucción aleatoria. Parecía más la interacción de 2 tecnologías que una colisión natural, observó un analista de señales. Los patrones de energía eran demasiado organizados, demasiado estructurados para ser un simple impacto cinético. Pero quizás lo más inquietante fue lo que ocurrió en los segundos posteriores al impacto. En lugar de la expansión y el enfriamiento de los escombros que debería acompañar a cualquier colisión, la señal de energía se intensificó durante varios minutos antes de interrumpirse por completo, como si la colisión hubiera desencadenado algún tipo de reacción sostenida que luego cesó abruptamente. El resultado reveló 3 dividido por Atlas, dando vueltas caóticamente, con su perfecto control rotacional destruido por el impacto. Pero el análisis espectroscópico no mostró ningún campo de escombros, fragmentos, ni rastro de lo que hubiera colisionado con él. El impacto simplemente desapareció, dejando solo daños e interrogantes sin respuesta. La búsqueda de lo que impactó a 3i dividido por Atlas ha revelado algo que desafía nuestra comprensión de la materia y la tecnología de detección. Todos los instrumentos diseñados para observar objetos espaciales no encontraron nada hasta el momento de la colisión. Los telescopios ópticos mostraron espacio vacío. Los conjuntos de radar no detectaron objetos que se acercaran. Los sensores infrarrojos no registraron señales de calor.
Los detectores de ondas gravitacionales no midieron masa moviéndose por la región. Sin embargo, algo lo suficientemente sustancial como para dañar a 3i dividido por Atlas estaba claramente presente y se movía a una velocidad tremenda. Hemos revisado y vuelto a revisar todos los sistemas de observación. Un coordinador de la misión explicó durante una sesión informativa clasificada: múltiples plataformas independientes, diferentes métodos de detección, ventanas de observación superpuestas. Todos coinciden en que no había nada con lo que colisionar. El misterio se acentuó cuando el análisis reveló que la colisión se produjo justo en el momento en que 3i dividido por Atlas tenía previsto corregir su rumbo. Los datos de seguimiento mostraron que el objeto se preparaba para uno de sus ajustes rutinarios de navegación cuando el impacto interrumpió la maniobra. El momento no fue casual, concluyó un analista de trayectoria. Lo que impactó a 3i dividido por Atlas sabía exactamente cuándo y dónde sería vulnerable. No se trató de una colisión aleatoria, sino de una intercepción planificada. Pero ¿interceptación por qué? La completa invisibilidad del impacto sugería la existencia de una tecnología que podía volver indetectables los objetos mediante cualquier método desarrollado por los humanos. Capacidades de sigilo que iban más allá de la simple absorción de radar o el camuflaje óptico para ocultarse por completo de toda detección electromagnética y gravitacional. El ángulo de impacto proporcionó pistas adicionales que hicieron el misterio aún más inquietante. Los modelos informáticos mostraron que la colisión se originó en una dirección que requeriría que el impacto viajara a una velocidad superior a la de 3i dividido por Atlas, algo imposible para cualquier objeto natural en esa región del espacio. La geometría de intersección indica un objeto que se mueve a una fracción significativa de la velocidad de la luz, según calculó un físico que estudió los datos de la colisión. Sin embargo, los objetos que se mueven a esa velocidad deberían ser fácilmente detectables debido a su interacción con la materia interestelar y los efectos espaciotemporales. El análisis del pulso electromagnético reveló algo que hizo que los científicos reconsideraran todo lo que creían entender sobre la colisión. La señal energética contenía información, datos estructurados incrustados en lo que parecían ser efectos aleatorios de la colisión. No se trata solo de energía del impacto, informó un experto en procesamiento de señales. Hay información organizada en la señal de la colisión, como si el impacto hubiera sido diseñado para transmitir datos y causar daños físicos. La estructura de datos era lo suficientemente compleja como para requerir los mismos sistemas de traducción de IA que decodificaron las comunicaciones originales de 3i dividido por Atlas. Al procesarse mediante estos algoritmos, la señal de la colisión reveló un mensaje breve pero claro: parámetros de la misión actualizados, proceder con protocolos modificados. La colisión no fue un accidente, sino un método de comunicación. En los días posteriores a la colisión, 3i dividido por Atlas comenzó a exhibir comportamientos que sugerían que el impacto había alterado fundamentalmente los parámetros de su misión. El control perfecto y el enfoque mesurado que habían caracterizado su viaje de meses fueron reemplazados por maniobras erráticas y una ejecución acelerada de los plazos. El vuelco causado por la colisión se estabilizó gradualmente, pero no recuperó su patrón de rotación anterior. 3i dividido por Atlas estableció una nueva velocidad de giro y orientación que optimizó diferentes ángulos de comunicación y geometrías de observación. ¿No intenta volver a su configuración original?, observó un especialista en rastreo. La nueva orientación sugiere diferentes prioridades operativas, como si la colisión hubiera actualizado los objetivos de su misión. Más inquietantes fueron los cambios en los patrones de comunicación. Antes de la colisión, 3i dividido por Atlas mantenía transmisiones regulares y predecibles con sus 17 receptores en todo el sistema solar. Tras el impacto, las comunicaciones se volvieron esporádicas, se cifraron de forma diferente y se transmitieron a nuevas coordenadas que antes no estaban activas. Ahora está hablando con otra persona, concluyó un analista de inteligencia de señales. La colisión no solo le causó daños físicos, sino que cambió a quién informa y el tipo de información que comparte. El objeto dañado también inició una serie de correcciones de rumbo que alteraron significativamente su trayectoria de aproximación a la Tierra. En lugar de la trayectoria gradual y energéticamente eficiente que había mantenido durante meses, 3i dividido por Atlas ahora consumía enormes cantidades de energía para lograr una ruta más directa. La nueva trayectoria sacrifica la eficiencia del combustible en beneficio de la velocidad, señaló un experto en mecánica orbital.
Actúa como algo que necesita completar su misión rápidamente, independientemente del coste energético. La aceleración adelantó la fecha de llegada, del 12 al 8 de octubre. Pero, a diferencia de los cambios de cronología anteriores, esta aceleración parecía desesperada más que calculada, como si la colisión hubiera introducido una urgencia que invalidó la cuidadosa planificación de la misión. Las señales de energía del objeto mostraron sistemas operando a niveles muy superiores a las observaciones previas. Los componentes que habían permanecido inactivos durante el viaje estaban ahora completamente activos, consumiendo energía y generando señales de calor que sugerían la preparación para operaciones no planificadas originalmente. Está activando sistemas de respaldo y protocolos de emergencia, informó un especialista en análisis térmico. El comportamiento sugiere control de daños y adaptación a la misión, en lugar de procedimientos operativos normales. Pero quizás lo más inquietante fue el cese total de la recopilación gradual y sistemática de inteligencia que había caracterizado las actividades previas de Tracy dividido por Atlas. El cuidadoso escaneo y la recopilación de datos fueron reemplazados por una observación enfocada e intensiva de objetivos específicos en la Tierra. Ya no nos estudia exhaustivamente, observó un analista de comportamiento. Se centra en ubicaciones y actividades específicas con la intensidad de algo que requiere inteligencia específica con rapidez. La colisión plantea interrogantes que han llevado a las agencias de inteligencia a esforzarse por comprender quién o qué tiene la capacidad de interceptar objetos que viajan a través del espacio interestelar utilizando tecnología completamente invisible. La precisión requerida para tal interceptación fue asombrosa. El impacto tuvo que calcular Tracy dividido por Atlas, posición, velocidad y correcciones de rumbo planificadas con perfecta precisión y luego posicionarse para la colisión en el momento y lugar exactos, todo ello permaneciendo completamente indetectable para los sistemas de observación humanos. Esta tecnología hace que Tracy dividido por Atlas parezcan primitivas, admitió un ingeniero aeroespacial durante una sesión informativa clasificada del Pentágono. La organización que envió ese interceptor, capacidades que superan incluso a los sistemas avanzados que hemos estado observando. Las características de sigilo total sugerían un nivel de sofisticación tecnológica que operaba más allá de la comprensión humana actual de la física, no solo de materiales avanzados o sistemas de energía, sino también de la manipulación fundamental de cómo la materia interactúa con la radiación electromagnética y los campos gravitacionales. Pero ¿quién poseía tal tecnología? La respuesta obvia era que los propios creadores de TRES y dividido por Atlas habían enviado el interceptor, quizás para actualizar los parámetros de la misión o corregir desviaciones de rumbo invisibles para los observadores humanos. La comunicación interna y la corrección de rumbo sugirieron la presencia de un especialista en xenotecnología. Podrían actualizar rutinariamente sus misiones al espacio profundo, utilizando protocolos de intercepción que eviten la detección electromagnética por parte de civilizaciones primitivas. Pero el análisis de los datos de la colisión reveló algo más inquietante. La trayectoria de aproximación del interceptor y las características del impacto no coincidían con las firmas de propulsión ni los métodos de construcción de Tracy dividido por Atlas. Parecía representar una tecnología diferente de una fuente distinta. Estamos ante evidencia de al menos dos civilizaciones tecnológicamente distintas operando en nuestro sistema solar, concluyó un analista estratégico. 3i dividido por Atlas representa a un grupo, y quienquiera que envió el interceptor representa a otro. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no solo se enfrentaba a una inteligencia extraterrestre realizando tareas de reconocimiento, múltiples civilizaciones con diferentes tecnologías y posiblemente distintos objetivos operaban en las inmediaciones de la Tierra. El momento de la intercepción también sugería que quienquiera que enviara el impacto invisible había estado monitoreando la misión de Tracy dividido por Atlas y decidió intervenir en un momento crítico. Pero no estaba claro si la intervención tenía como objetivo ayudar o dificultar los objetivos de Tracy dividido por Atlas. Las operaciones de intercepción requieren inteligencia significativa sobre la misión, las capacidades y las vulnerabilidades del objetivo, señaló un estratega militar. Quienquiera que haya enviado ese interceptor sabe mucho sobre Tracy dividido por Atlas y decidió actuar justo cuando la intervención sería más efectiva. La invisibilidad total sugería la existencia de tecnología
capaz de observar la capacidad de detección humana y adaptar los métodos de ocultación en consecuencia. El interceptor no solo había estado oculto, sino que había sido diseñado específicamente para evitar ser detectado por los sistemas de observación terrestres. ¿Saben lo que podemos ver y cómo evitar ser vistos?, observó un experto en tecnología de sensores. Esto indica información detallada sobre las capacidades humanas, recopilada durante largos periodos de observación. Con la llegada de 3i dividido por Atlas el 8 de octubre en lugar del 12 de octubre, los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a un plazo aún más ajustado para prepararse para un encuentro cuya naturaleza se ha vuelto completamente impredecible tras la misteriosa colisión. El comportamiento errático del objeto dañado y su aproximación acelerada eliminaron cualquier esperanza de una preparación cuidadosa y metódica. Los protocolos de emergencia diseñados para el 12 de octubre se recalibraron apresuradamente para la llegada, que estaba a solo 15 días. Perdimos 4 días de preparación y ganamos un conjunto de variables completamente desconocido, admitió un coordinador de emergencias durante una sesión informativa conjunta de agencias. La colisión cambió por completo nuestra perspectiva sobre lo que creemos que nos estamos preparando. El cambio en los patrones de comunicación de los 3i dividido por Atlas, impidió que las agencias de inteligencia interceptaran y analizaran sus transmisiones para comprender los objetivos de la misión. El objeto prácticamente desapareció de la observación humana, operando según protocolos que ya no eran accesibles para los sistemas de traducción de IA. Ahora estamos volando a ciegas, reconoció un director de inteligencia de señales. La completa capacidad de sigilo demostrada por el interceptor significó que los sistemas de detección humanos eran inadecuados para identificar amenazas que pudieran aparecer sin previo aviso. Pero quizás lo más desafiante fue el impacto psicológico en quienes estaban al tanto de la situación. La colisión transformó el encuentro de los 3i dividido por Atlas de un escenario de contacto controlado a una crisis impredecible que involucraba a actores desconocidos con capacidades incomprensibles. Pasamos de prepararnos para el primer contacto a prepararnos para la intervención en un conflicto interestelar, observó un asesor de políticas. La colisión dejó claro que la Tierra ya forma parte del teatro de operaciones de otra persona. Lo entendamos o no, los planes de emergencia se actualizaron para contemplar múltiples escenarios que involucraban diferentes combinaciones de actores extraterrestres. Se prepararon protocolos de comunicación para un posible contacto con 3i, dividido por Atlas, los controladores del interceptor u otras partes que pudieran revelarse durante el encuentro del 8 de octubre. La colisión y sus consecuencias revelaron algo que conmocionó incluso a los círculos de inteligencia más confidenciales. La Tierra ha estado bajo vigilancia exhaustiva por parte de múltiples civilizaciones tecnológicas durante mucho más tiempo del que se sospechaba. El análisis de la trayectoria y el tiempo de aproximación del interceptor reveló que conocía perfectamente no solo los parámetros de la misión de 3i dividido por Atlas, sino también las capacidades de observación humana y los protocolos de respuesta a emergencias. Esto sugería que la vigilancia de la Tierra se había llevado a cabo durante meses o incluso años. El interceptor sabía exactamente cuándo y desde qué direcciones estarían nuestros telescopios observando, reveló un especialista en contrainteligencia durante una sesión informativa restringida. Evitó ser detectado no solo gracias a una tecnología de sigilo superior, sino también gracias a un conocimiento detallado de nuestros programas de observación y las limitaciones de los sensores. Pero la vigilancia fue más profunda. La investigación de la firma electromagnética de la colisión reveló datos incrustados que incluían referencias a ubicaciones específicas de la Tierra, instalaciones militares y redes de comunicación. El interceptor no solo había estado monitoreando 3, dividido por Atlas, sino que también había estado catalogando sistemáticamente la civilización humana. Encontramos coordenadas GPS en los datos de la colisión, admitió un experto en criptoanálisis. No solo ubicaciones generales, sino referencias precisas a instalaciones subterráneas que no deberían existir en ninguna base de datos accesible a la observación externa. La revelación desencadenó una auditoría inmediata de las redes globales de detección que descubrió patrones perturbadores en los datos de los sensores que se remontaban a 18 meses atrás. Anomalías sutiles que se habían descartado como fallos de funcionamiento de los equipos o interferencias atmosféricas ahora se revelaban como evidencia de un monitoreo sofisticado por parte de múltiples plataformas invisibles. Lo han estado observando todo,
concluyó un director de inteligencia estratégica. Nuestras comunicaciones, nuestros movimientos militares, nuestro desarrollo tecnológico. Estén atentos al cielo, porque no solo presenciaremos el primer contacto con inteligencia extraterrestre, sino que también observaremos el clímax de un conflicto cósmico que se ha estado desarrollando en nuestro sistema solar mientras desconocíamos las fuerzas que maniobran alrededor de nuestro planeta. 15 días para que la Tierra se convierta en el centro de las interacciones entre civilizaciones que consideran los viajes interestelares como rutina y la invisibilidad como tecnología estándar. Y aún no sabemos si somos testigos, objetivos o simplemente obstáculos en el camino de los poderes que determinarán el futuro de nuestro planeta sin consultarnos. Si este análisis te obligó a mirar el cielo de otra manera, suscríbete, activa la campana y deja tu me gusta para impulsar este contenido. Y si quieres entender por qué la NASA cambió de estrategia en silencio hace meses, mira ahora el video recomendado. Te aseguro que todo encaja.